Vamos a saludar a Fernán González, que es jefe de investigación de OK Diario. Buenas noches, Fernán. Muy buenas noches, Antonio. A ver, publicas hoy que Sánchez le preguntó a la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, además en Moncloa, si estaba limpia, en referencia a los escándalos de corrupción. Y ella le respondió, según cuentas tú, mi gestión en Baleares, se refiere a su etapa como presidenta de Baleares, fue impecable. Dice que la presidenta del Congreso se reunió con el jefe del gobierno tras estallar el escándalo de las mascarillas de Baleares. ¿Tú crees que está tan limpia como ella le dijo a Sánchez, a tenor de la información que manejas? Pues lo vamos a ver muy pronto, porque el informe de la UCO sobre Armengol está al caer. No es un informe fantasma que nos hayamos inventado, es un informe que se encargó el 9 de abril por el parte del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Y entonces, pues pronto veremos que efectivamente está pringada, y es que ya hay indicios que han emergido, que son públicos. Koldo García, recordemos, pasó pantallazos de sus conversaciones con ella a Víctor Aldama. En esas conversaciones, Koldo le pedía que se reuniera con los empresarios de la trama. ¿Y qué hizo Armengol? Decir, pues sí, voy a intentarlo, no te lo puedo asegurar, pero dejó de caber que sí. Y Koldo le ponía corazoncitos, y es evidente que tenía relación con la trama. También eso en relación con las mascarillas. Luego también había una residencia que se encargó a José Ruz, al empresario también amigo de Ábalos. Así que efectivamente Pedro Sánchez le llamó a capítulo, como hizo con Santos Cerdán. Por ahora parece que le ha creído, pero a ver si sigue Armengol el camino de Santos Cerdán. Vamos por partes. El caso mascarillas. Se está hablando mucho de un inminente informe que la pone a ella en evidencia y la compromete muchísimo. ¿De qué se le podría estar acusando a Francina Armengol? Pues se trata de un informe que va a llegar, por lo que nos dicen, hemos publicado antes de que acabe el verano, en las próximas semanas, y analiza esas mascarillas fake que costaron varios millones de euros. Y efectivamente ahí primero investigó la Fiscalía Europea porque había fondos europeos, y ahora pues la competencia finalmente es de la Audiencia Nacional. Y en la medida que fueron mascarillas inservibles que se quedaron almacenadas en un almacén y no se usaron porque no valían para nada, pues ahí puede haber un delito, porque además se hizo el pago a tocateja antes de que hubiera contrato. Son irregularidades palmarias, y nunca mejor dicho, hablando de Palma de Mallorca, irregularidades pues totales, ¿no? Y veremos cómo se concreta, ¿no? Porque es una persona que está aforada y demás, pero efectivamente ahí parece que hay indicios claros, porque aparecerán nuevos mensajes, porque por lo que tenemos por ahora son los mensajes que tenía Víctor de Aldama en su teléfono. Ahora también ahí está el teléfono o todos los dispositivos que tenía Koldo García, y de ahí pueden haber más evidencias. ¿Cuál fue el montante de aquella compra, de las mascarillas fallidas o fraudulentas porque no sirvieron para nada y quedaron ahí en un almacén, por lo visto, recogidas sin que nadie pues las fue más de 1,5 millones de euros y ¿Cuánto? 3,7 millones de mascarillas. ¿Cuánto, perdón? Más de 1,5 millones de euros y 3,7 millones de mascarillas que se pagaron ya sabiendo que no valían, que se habían hecho test de lo que fue de la capacidad para proteger del virus, y aún así no se reclamó el dinero. Y luego estamos hablando de una residencia de mayores pública que se hizo y que se construyó con uno de los empresarios de la trama, uno de los constructores, José Ruz concretamente, me dices, ¿no? ¿Ahí qué papel jugó Francina Armengol? Pues ahí de nuevo entra en juego Koldo García. Koldo García cobraba de Levantina, de esta empresa de Pepe Ruz, amigo de José Luis Ábalos, y casualmente una empresa constructora de Valencia acaba haciendo esta obra de una residencia que deja inconclusa, que de nuevo es otro pufo, se llevan el dinero y no hay resultados. Esa obra se quedó sin terminar y sigue ese pleito abierto. Y pudo haber comisiones, pues por lo menos Koldo García se embolsó unas comisiones para que ese contrato se llevase a cabo. Armengol dice que no se implicó hasta ahora, que ya nos ha mentido alguna ocasión en el Senado de la Comisión de Investigación, dice que ella no se implicó, pero vamos a ver si la UCO encuentra mensajes donde se ve que estamos, pues puede ser, ante otro amaño, ante otra manipulación para favorecer a esta trama de empresarios. ¿Qué dinero se gastó para esa obra inconclusa? Pues también fueron varios millones de euros, creo recordar más de 10 millones, que han quedado en nada, porque la obra está abandonada y habrá que contratar a una nueva empresa y enmendar la chapuza. ¿De qué año estamos hablando, Ferran? Pues estamos hablando después de la pandemia, es algo relativamente reciente, y aún así no
esa empresa quebró, esa empresa levantina, que recibía favores de administraciones socialistas por doquier, estuvo mal gestionada a todas luces y quebró y dejó la obra ahí abandonada. Y del otro expresidente bajo sospecha en su día, de Canarias, ahora ministro también de Administraciones Públicas, de Ángel Víctor Torres, también se habla de un informe que pudiera comprometerle por parte de la UCO. ¿Qué noticias tienes al respecto? Pues ahí todavía no tenemos información de cuándo se va a presentar, pero el informe existirá. Es que el PSOE y Pedro Sánchez se piensa que son habladurías y demás, pero no, el informe existe, se encargó. Es que no hay que ir más que a la hemeroteca. En la hemeroteca, en este caso el juez del Supremo, el juez Leopoldo Puente, encargó un informe específico sobre Santos Cerdán y también mencionaba ahí a Ángel Víctor Torres y otras personas que estaban mencionadas por Víctor Aldama, como era el jefe de gabinete de María Jesús Montero. Así que Ángel Víctor Torres, también se ha dicho, ¿no? Calienta que sales, ¿no? Pues también tiene que estar muy precavido y yo que él, la verdad es que expondría con transparencia todas sus maniobras en el gobierno de Canarias, porque es que las mentiras tienen las patas muy cortas y es que es mejor que ellos den un paso al frente antes de que ocurra como Santos Cerdán y se emperren en que no hay indicios. Pues Fernán González, jefe de investigación de OK Diario. Gracias, Fernán. Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Es verdad que venimos hablando desde hace tiempo de estos informes de la UCO sobre Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, y de momento no han salido, pero se habla de que son inminentes, son inminentes. A mí eso es un rumor que me llega, cada 2 por 3, imagino que también Álvaro. Sí, pero bueno, Nosotros, también Ana. del de Cerdán, desde que empezó a hablarse, creo que en el mes de enero, hasta que salió en el mes de junio, ¿no? Tal que un día 12, pues imaginaos si pasó tiempo. Es que escuchar todos los audios debe llevar tiempo, ¿no? Bueno, pero este está relacionado con las mascarillas, fundamentalmente. Sí. Esto es el origen de todo. Lo que decía Fernández es cierto, es decir, el informe está encargado y está elaborado. La duda que yo tengo es cuándo lo vamos a conocer, porque una cosa es que esté preparado el informe y que se lo entregue la UCO al juez, y otra cosa es que el juez dé traslado a las partes, que es normalmente el método por el que los medios de comunicación nos enteramos de su contenido, ¿no? Porque alguien de las partes lo difunde. Está personado el entonces, claro, ¿qué ocurre? Que puede pasar un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas o 2 meses. Es decir, depende del juez cuando dé traslado de ese informe a las partes. De momento lo que sabemos es que yo creo que si no lo han entregado ya al juez están a punto. Es decir, que será mañana o la semana que viene. Pero insisto, eso no quiere decir que nos vayamos a enterar de su contenido a continuación. Pueden pasar unos días. Y en cualquier caso, sí que me gustaría precisar algo que yo en su momento investigué mucho el tema de Baleares, porque efectivamente de los contratos que se adjudicaron a esta empresa Soluciones de Gestión, hay uno de ellos de muy poca cuantía, efectivamente 3,5 millones creo que es, a Baleares, pero yo creo que Armengol, sinceramente, ahí fue más bien víctima de Ábalos y de la trama, es decir, el papel de Armengol, por supuesto, es nefasto y, por supuesto, tendrá responsabilidades penales, porque ella, evidentemente, como contaba ahora Fernán, ella fue consciente de que estaba comprando algo en mal estado, que no servía para nada, es decir... Y luego no reclamó el dinero. Si es que claro, hay un delito de malversación, eso es, hay varios delitos que se le pueden achacar, pero yo creo que ella actuó en todo momento bajo las órdenes que le dictaba el secretario de organización del partido, que era José Luis Ábalos, y en su caso Koldo. Es decir, que me temo que Armengol aquí no es que sea parte de la trama, no es que sea parte de la trama, sino que yo creo que es más bien víctima de la trama. Es decir, hay que recordar que cuando Ábalos llamaba a un líder territorial, a un presidente autonómico, pues los presidentes del Partido Socialista se cuadraban. Y evidentemente si te llama el secretario de organización desde el Ministerio de Transportes y te dice que tienes que contratar con esta empresa las mascarillas, pues tú lo fácil es aceptarlo. Hubo otros que se negaron, no todas las comunidades del Partido Socialista entraron al trapo, pero Baleares y Canarias sí. Y en el caso de Baleares, yo de lo que he podido investigar me da la sensación de que efectivamente hay un montón de decisiones reprobables a Armengol, pero tengo la sensación de que ella no es parte de la trama. Los mafiosos, los corruptos de verdad, son otros que estaban más bien en Madrid.
Pero ella comete el error de no devolver, y cuando ya va a dejar el gobierno como consecuencia de la derrota electoral de las autonómicas de ese año, es cuando inicia el procedimiento de la devolución y reclama el dinero. Y luego lo que no tiene un pase es la mentira, porque ella, cuando va la primera vez a la Comisión de Investigación del Senado y le preguntan ¿conoce usted a Aldama?, dice que no. Sí, sí. Y luego se ha visto Claro. que tenía comunicaciones con Lo Aldama. conocía perfectamente. Yo creo que la mentira, Sí. ya por sí misma, en un país normal, la mentira le hubiera tenido que hacer dejar el puesto de presidenta del Congreso. Pero bueno, en España la mentira ya se ve que no penaliza. Ahora fijaos que por mucha normalidad que intente aparentar el PSOE después del pleno de la semana pasada, que es verdad que al presidente del gobierno le salió bien porque políticamente pues, sus socios han demostrado lo que son, no le van a dejar de caer porque si cae uno, caen todos seguidamente. Pero fijaos lo que es que al final viven con una espada de Damocles permanente, pendientes del próximo informe de la UCO. Yo no sé si se conocerá en julio, en septiembre, en octubre, pero llegará. Llegará. Políticamente el presidente ya tiene el curso finiquitado. Dice, bueno, yo ahora me voy a una gira por Hispanoamérica la semana que viene. Hay un pleno de Chichinabo el martes porque lo han rebajado a la mínima expresión. No han metido ninguna votación que puedan perder porque no quieren irse con una derrota en el último pleno del curso legislativo. Luego, la última semana, la rueda de prensa de balance de fin de curso y luego el despacho con el rey Maribén y chimpún. Yo me voy a Lanzarote y aquí paz y después gloria. Oye, os pregunto... Pero están los juzgados todavía en julio, así que bueno. Y además hay que recordar que es que Sánchez tiene cada vez menos escudos protectores. Es decir, si esto escala un poco más, ya es que no tiene a quién echarle la culpa. Es decir, hasta ahora decían, no, esto es cosa de 2 o 3 corruptos, ya, pero claro, pues ya van si es 20 que si por lo te menos, empiezan a salir ministros y presidenta del Congreso y tal, es decir, hay un momento en que esto ya es incontrolable. Yo creo que ya no valen excusas, ¿no?